Bienvenido a Vivir con Pasión, qué gusto me da saludarte y que ya estés aquí escuchándonos en esta emisión. Gracias por estar sintonizando en 96.5 FM y también te mando muchísimos saludos a ti que me escuchas a través de internet, www.dominio.fm. Gracias por sintonizarnos y también te doy las gracias, le doy las gracias a todo el equipo que está aquí presente y que hace posible que lleguemos hasta ti. Gracias a Isaí González, mi productor, y Charlie Luna, que está en el audio. Yo soy Dinora Delgado y me encanta que ella esté aquí, mi invitada, porque siempre nos trae temas enfocados a trabajar en esa situación que tiene que ver con la muerte, el ir aceptando la muerte, y la muerte también, no nada más física, sino en muchos otros sentidos, pérdidas, el superar las pérdidas, que es algo tan importante, y pues también encontrarle un sentido a nuestra vida. Y me da muchísimo gusto que estés aquí. Bienvenida Maritey Chávez, tanatóloga. Gracias por estar aquí en Vivir con Pasión. Muchas gracias y qué gusto estar aquí otra vez con ustedes y poder compartir temas tan importantes en nuestra vida, que son temas que no nos gusta tocar, pero tenemos que escucharlo y tenemos que meditar en esos temas tan importantes como lo que es la muerte y la vida. Sí, tan importante. Así es. Y como decías ahorita, el sentido, ¿cómo encontrarle un sentido a nuestra vida? ¿Es algo así el enfoque del programa de hoy? Sí, claro, yo le decía, es que a veces suceden cosas en la vida, Dinora, que no tienen sentido. Que tú dices, ¿por qué tengo que pasar por estas situaciones? ¿Por qué tengo que enfrentar esto? ¿Por qué tengo que conocer gente que me ha causado tanto daño? O que tengo que convivir con personas que solo me causan daño, y a veces no le encontramos el sentido y la razón. Y así es la vida. O sea, te presentan situaciones muy difíciles, Dinora, que no le encontramos sentido, el por qué lo estoy viviendo, el por qué lo estoy sufriendo o por qué lo estoy pasando. Pero siempre va a tener un propósito, una enseñanza, un crecimiento. Sí, dicen que las personas que nos hacen daño, las personas difíciles en nuestra vida, las personas que nos maltratan psicológicamente, verbalmente o físicamente, pues son maestros en nuestras vidas. Así es. Alguien me dijo, suena difícil entender esto. Este es tu maestro. Aprende y quédate con lo bueno. Y es difícil entenderlo y decir, uy, prefiero reprobar, ¿no? Claro. Sí, como que no me mandes tantas enseñanzas ni tantos maestros. Así es, pero cuando entiendes realmente, uno, decir, es que esto no tiene sentido, lo que me estás diciendo, que es un maestro, ¿cómo va a ser un maestro cuando me golpea, cuando me agrede, cuando, no sé, me humilla frente a las personas, o cuando estoy esclavizada? He tenido tantas mujeres que viven en una esclavitud dentro de su casa, un secuestro, donde no las dejan salir, les controlan el teléfono. Sí, entonces dicen, bueno, y ese es otro tipo de muerte, no necesariamente una muerte biológica, Dinora. Sí, el que te apaguen, no te estén apagando tu vida. Tu ser, tu derecho a vivir, ¿sí? Tu derecho a tu libertad. Entonces, eso hay mujeres que han tenido que salir de esto, o cuando ya muere el esposo, logran salir y logran vivir ahora sí lo que es su propia vida. Entonces, y me dicen, no, pero es que no tenía sentido esto, ¿por qué? Bueno, una enseñanza has obtenido, ¿no? Ahora vas a poner más atención, vas a estar más atenta, ahora vas a valorar, no sé, el viento, el aire, el sol, los pájaros. Hay situaciones en nuestra vida que no tienen sentido, pero después encuentras el propósito. ¿Cómo encontrarle ese sentido? ¿Cómo hacerle? Porque como dices, cuando estamos en esa etapa, es tan difícil, o sea, estás tan nublado, tu mente, tus emociones, están sucediendo tantas cosas que vives, pues, pura tribulación, puras situaciones que no llegas a comprenderlas. Sí, y que volvemos con el tema, y que no tiene sentido. ¿Sí? Si esto no está en mis manos, o si yo no lo busqué, yo no decía estar así. ¿Sí? Sin embargo, sí tiene sentido, porque hay un propósito en esto, y uno es el reconocer que necesitas ayuda, el reconocer que lo que estás viviendo no te hace feliz, no te da paz, no te da tranquilidad, y que tienes que levantarte como ser humano para defender tu propia libertad, autonomía. Sí, mi ser interior, mi yo. Entonces, cuando yo me levanto y digo, hasta aquí, ¿sí? Hasta aquí voy a dejar de
permitir o de no permitir. Y entonces es cuando es claro que sí tiene sentido. Claro. Que lo que estás viviendo viene el propósito. Tuve apenas un paciente donde me llegó a buscar y me decía, es que soy una persona totalmente celosa, tan celosa que yo puedo golpear a las personas tan solo porque voltean a ver a mi pareja o porque se acercan a ese grado, ¿no? Entonces me decía, estoy a punto de perder a mi esposa por mis celos, no los puedo controlar, soy agresivo. A ella jamás la he tocado, pero si alguien la voltea a ver, si yo veo que se le acerca a alguien, ¿sí? Entonces, si hay gente que vive esto. Y regresamos a, pues es que esto no tiene sentido. Y él me decía, necesito ayuda. Entonces yo primero le di un aplauso, le di la mano y le dije, felicidades. Ya dice, sí, ya es el primer paso, porque hay gente que ni siquiera lo reconoce, Marita. Y el reconocerlo es tan complicado también, porque no, pues yo no necesito de nadie, no o necesito ayuda. El pensar que si no, es que no puedes sola, que entonces estás mal, que entonces estás mal mentalmente. Eso, o sea, lo primero que dicen, estás loca, ¿no? No estás loca para buscar una ayuda. Sin embargo, el hecho de ya haber levantado ese teléfono y haber preguntado si se le puede ayudar, claro que ella sí tenía un sentido, su razón de ser, y eso es descubrir. Y al final acabó descubriendo que de nuevo regresamos a la infancia, Dinora. ¿Sí? Lo que vivimos en la infancia, las inseguridades o todo lo que nos transmitieron, ya sea padres por adquiridos o heredados. Entonces, el sanar la infancia, eso nos ayuda a nuestro presente, a lo que estamos viviendo. Y claro que sí tiene sentido. Definitivo. Hay situaciones en la vida donde un familiar se te puede morir y después pasa otra situación en casa y después en corto tiempo, y entonces dicen, ya, esto no tiene sentido, no encuentro la salida, no encuentro el sol, no encuentro la luz, como te dicen, ¿no? Entonces, pero ¿sabes qué? Claro que sí hay sentido. Vamos a detenernos tantito. Yo sé que el mundo gira y las actividades siguen, y el sol se vuelve a salir, y el sol se vuelve a meter, y todo el mundo trabaja, pero uno como persona podemos detenernos y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Lo estoy provocando inconscientemente? ¿Lo estoy generando yo inconscientemente? Entonces, claro que sí tiene sentido lo que estás viviendo. Tienes que analizar qué está sucediendo contigo. Qué importante también eso. Así analizar qué está sucediendo, hacer esa pausa. Así es. Para, pues sí, el asimilar todo esto y tener esa valentía de decir, no puedo sola, no puedo solo. Ajá, necesito ayuda. A este esposo que te comentaba, yo le decía, no solo te va a ayudar a ti a superar esa infancia dolorosa, donde es una herida de traición. Las personas con celos y celos enfermizos, hay una herida en el alma de traición. Regresando a la pausa, ¿me explicas eso? O sea, Claro. Gente que es muy celosa, así es, vivió una traición. una traición. Y muchas veces es desde la infancia. Sí, totalmente. ¿Y cómo se da cuenta uno de eso? Ahorita te digo. A ver, escuchen, personas celosas. Regresamos después de esta pausa. Teléfono en cabina 80002300. Escríbeme también en WhatsApp. Estamos aquí en cabina directamente viendo tus mensajes o escuchando tus mensajes de voz también. 81-8000-2300. Regresamos con más de Vivir con Pasión. Dominio FM. Envíanos tus mensajes. WhatsApp 81-8000-2300. Seguimos platicando con Marita y Chávez, tanatóloga, y estamos hablando de esto, las cosas que en tu vida crees o piensas que no tienen sentido, pero que luego pues sucede que se las encuentras y que todo tiene un sentido que después comprendemos, como nos dices ahorita, Marita. Así es, todo tiene un sentido. Y nos quedamos con este punto de los celos. Así es. De personas que son muy celosas o muy celosos. Su razón es porque vivieron una traición en su infancia. Así es. A ver, explica eso. Mira, traen una herida de traición. Las heridas hemos platicado que se generan en la infancia. Adquiridos
o heredados por parte de mamá o de papá. ¿Sí? Una herida de traición viene sobre todo con el sexo opuesto. Si somos mujeres, con nuestro padre, y si somos hombres, con nuestra madre. ¿Sí? Desde que un día te prometió un regalo del papá, ¿sí? Y no te lo dio, tal como él te prometió, que te dijo, sí, te voy a traer tu muñeca que tanto quieres, y nunca te lo entregó, ni tampoco se disculpó, ni nunca te explicó el por qué no te lo entregó. Ahí sí te genera una herida de traición. Y me dicen, ay, ¿cómo puede ser que, sí, como adulto tú lo tomas muy absurdo, pero cuando eres pequeña, tú crees en la persona, en su palabra. Desde que cuando ellos te dicen, yo soy tu papá, tú crees en que él es tu papá. Claro. Sí, entonces de pequeña te ilusionas con alguna promesa que te hacen y no te la cumplen, se provoca una herida de traición. Al igual que cuando hay una infidelidad. Y por ejemplo, este esposo que te comentaba, cuando nos vamos a su infancia, resulta que su papá pues era algo mujeriego. ¿Sí? Y entonces engañó a la mamá más de 4 veces y la mamá aún así lo perdonaba y lo tenía en casa. Sí, entonces cuando descubres, ok, tú traías una herida de traición, porque a lo mejor tú no te dabas cuenta, pero mamá sí expresaba o sí te comentaba, y bueno, te enteraste, claro. sí me enteré, me dijo, bueno, hay 3 heridas de traición, y tú, por lo consiguiente, sabes que también alguien te puede traicionar de esa manera, como lo hicieron con mamá. Y entonces, inconscientemente, él fue buscando relaciones y mujeres que lo traicionaran. Y me decía, es que ahora entiendo y ahora tiene sentido, por eso le digo, las cosas que suceden en la vida sí tienen sentido. Porque me dijo, ahora entiendo el por qué tuve 3 novias y las 3 novias me engañaron. O sea, yo inconscientemente buscaba o provocaba a través de mi herida de traición. Lo atraes. Entonces, cuando ya lo haces consciente, entonces es cuando detienes. Es cuando dices, ya no más. ¿Y cómo puedes detener eso? O sea, cuando lo haces consciente. 1, que alguien viene y te dice, ¿traes esta herida? ¿Sí? Entonces, ok, ya no lo quiero más. ¿Sí? Y 2, se hacen una serie de ejercicios, pero una de ellas es donde yo pongo a mamá y a papá, ¿sí? Se imagina a mamá y a papá donde él devuelve todas esas heridas o dolores o infidelidades que haya tenido, perdona, y esa es la clave. Donde yo perdono a mi papá, perdono a mi mamá por haberlo permitido también muchas veces. Sí, me perdono a mí mismo y perdono a las demás personas que lo han hecho, porque yo había sido inconscientemente el que provocaba, el que atraía, ¿no? Situaciones así. Entonces, sí tiene sentido. Las cosas que te están sucediendo en tu vida sí tienen sentido, porque entonces tengo que irme atrás y ver qué viví en el pasado, qué adquirí en la infancia o qué heredé en la infancia para poder decir hasta aquí. O sea, sea lo que sea, tiene ahora sí que sentido, porque te ayuda a aprender o a sacar lo mejor de ahí, lo que aprendiste. Así es. Y lo que puedes mejorar. Por eso es una enseñanza. Las personas que te lastiman, que te dañan, o situaciones difíciles en un trabajo, ¿no? Con alguna compañera de trabajo, cada dolor, cada pérdida, cada situación difícil en tu vida, siempre va a haber una enseñanza y tienes que detenerte y buscar el sentido, ¿sí? El decir, a ver, ¿por qué estoy pasando por esto? Se ha repetido en varias ocasiones en mi vida, ¿sí? Y necesito saber el por qué, el motivo y el propósito de por qué se repiten situaciones en mi vida tan dolorosas. Claro. Entonces, claro que sí hay sentido, todo lo que viene de la vida hay sentido desde que venimos de un linaje, Dinora. Traemos un linaje atrás que es mamá, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y ahí se puede ir el linaje. Entonces ahí podemos encontrar el sentido por el cual estás pasando por tantas situaciones. Claro. Y nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de buscar esa ayuda y poder solucionar y terminar con lo que nos hace daño. Excelente. ¿Qué más podría ser que a lo mejor alguien estuviera viviendo ahorita y que no le encuentre sentido a esa situación y que
pues lo pueda descubrir. ¿Qué más hay que hacer con respecto a esto, Maritey? Fíjate que muchas de las personas, la mayoría de las personas, podríamos decir que cuando se muere la mamá o se muere el papá, o inclusive la pareja, un hijo, no le encuentran sentido a su vida, ¿sí? Eso bastante. Así es muy difícil retomar tu vida, es muy difícil encontrarle el sentido a tu vida, y más cuando es la pérdida de un familiar, de una persona que amaste tanto, que ya no está como un hijo. Es normal que no le encuentres sentido, es porque estás viviendo un duelo, sí. Sin embargo, el hecho de que sigas con vida, que eso no te ha quitado la vida, es porque hay un propósito. Y tú tienes que aprender ese propósito. Se vale llorar, se vale, yo siempre le digo, tírate al suelo, pero levántate. Ya te deshogaste, vuelve a levantarte, sí. ¿Por qué? Porque si tampoco vivo mi duelo, si lo inhibo, como unas personas que hacen, es que mejor, es más fácil para mí imaginarme que se fue del país, que se fue de la ciudad, que en lugar de enfrentar que falleció esa persona, ¿no? Y eso es bastante dañino, ¿no? Mucho, porque tarde o temprano te vas a dar cuenta que ya no está, que no hay manera de comunicarte, que no vas a volver a escuchar su voz, ¿sí? Entonces tienes que enfrentarte a esa realidad. Que enfrentar esa realidad, el darte cuenta que efectivamente ya no está. Llóralo, y lo mejor es, mientras más cercano de la pérdida que se pueda vivir ese duelo, es mejor, ¿sí? Porque es emocional, entonces lo puedo sanar más fácil. Cuando dejas pasar años, entonces ya se vuelve algo mental, algo psicológico, que inclusive ya terminas con un psiquiatra tomando medicamentos. Entonces, lo más sano es, déjenla llorar, déjenla que exprese lo que siente, y nada más ahí estar con ella para que se levante, ¿no? Porque lo primero que hacemos es, ya no llores, te va a hacer daño. No, pues si dicen eso, sí, te va a hacer daño. Sí, llorar hace daño. ¿No? Pero para nada es la libertad del alma, claro. Es la paz del alma. Y todos lo hemos vivido, Dinora. Sí. Traemos las ganas de llorar, y cuando lloramos, ¿cómo nos sentimos? Liberados, y hasta te quedas dormida. Si el llanto acumulado es malísimo. No, y se te va a través de una enfermedad, y entonces se complica más, ¿sí? Como un pequeño que falleció su papá, él no sabe, pues tiene 7 años, y él no sabe expresar con llanto, se lo quedó callado, y terminaron operándolo del apendicitis. Y en lo emocional, la apendicitis es algo que te callas, sí, que no sabes cómo decirlo, cómo expresarlo. Entonces te lo callas, te lo quedas guardado. Entonces esa emoción tiene que salir, y entonces sale a través del apéndice. Entonces, a los 3 semanas de haber muerto el papá, ese niño fue operado del apendicitis. Entonces, es necesario y bien importante poder explicarle a los pequeños, ¿no? Que tienen que llorar, que es normal llorar, que es normal sacar, pero bueno, a veces es tan confuso para los niños, ¿no? El poder diferenciar cuando duele el alma o cuando duele algo físico. Que no lo dicen porque no expresan esa emoción, o sea, no saben sentirla. Que ahí tan importante es enseñarles a identificar esas emociones, Eso, ¿no, Maritey? Identificar emociones. O sea, ¿cómo sientes? ¿Qué sientes ahorita? Dímelo, exprésalo, ¿no? No, pues me duele aquí, me duele acá, porque a veces el mismo dolor emocional tiene una emoción física, un sentimiento físico, un dolor físico, nada más que no le hacemos caso. No le hacemos caso, nuestro cuerpo nos está diciendo, por favor, pon atención, hay una emoción que necesita salir, haz caso. Entonces nuestro cuerpo se adolece. Sí, digo, a veces cuando yo en los cursos a veces les pregunto a los niños, a ver, ¿cómo sientes cuando tienes mucho coraje, no? Mucho, así es. Pues sí, un enojo. No, pues algunos me duele el estómago, a mí me duele la cabeza, yo siento que se me tensa todo el cuerpo. O sea, la gente empieza a identificar, y eso hay que, yo creo que enseñar a los hijos a identificar. Hay niños, y fue lo que le sucedió a este niño sobre todo, es que al ver llorar tanto a la mamá, no quería provocarle más llanto. Entonces se hacen los fuertes. Sí, toman el papel del papá, el rol del papá, y como ven a la mamá, pues que está mal, entonces ellos hacen ese papel de, no te preocupes, todo está bien, ¿no? Entonces, hay que hablar también con eso de que sabes que tú tienes que expresar. Llora también. Tienes que llorar para que entonces todos circule y todo esté bien.
Claro. En tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. Qué importante también eso, el ir identificando pues Así es. esas emociones, esos dolores físicos que están ahora sí que resintiéndose por esa emoción. Así es. Y sacarla, expresarla, decirle, ponerle nombre a la emoción también, ¿verdad? Sí, le tienes que poner nombre para quitarle poder sobre ti. Siempre le digo, quítale poder a la emoción, a lo que sientes. Me dicen, ¿cómo? Pues identificando y poniéndole nombre. Cuando tú le pones nombre, siento enojo. Y aunque sea contra tu madre o aunque sea contra tu Con quien propio sea. hijo, tengo enojo, estoy muy triste, estoy deprimida, hubo una vez una persona que dice, yo nunca había usado esta palabra, pero dice, me siento desolada, dijo. O sea, pero jamás lo había yo podido, o sea, nunca lo había usado. Dice, pero siento desolación, dijo. Entonces dice, y es cuando dejó de tener poder sobre ella. Estaba escondida esa falta de alguna persona, se sentía sola, pero cuando le puso nombre, desapareció ese dolor, ¿no? Y entonces empezó a trabajar sobre eso, ¿no? Increíble, Es pero increíble sí es, cómo ponerle sí nombre. ayuda bastante, como dices eso, porque es una manera de sacarlo, de Así es. expresarlo y de que ya no esté dentro de ti. Vamos a ir a una pausa, Marita, y seguimos hablando de este tema. Quédate con nosotros, a ti que nos estás escuchando. Como en tu vida, a veces hay cosas que piensas que no tienen sentido, pero siempre lo tienen. Después lo vas a descubrir. Seguimos con más de Vivir con Pasión, 8180002300, es el WhatsApp aquí en cabina. Regresamos. Seguimos platicando con Maritey Chávez y pues de este tema, ¿no? Tan importante que es cómo encontrarle sentido a tu vida, ¿no? No a tu vida, sino cosas que suceden y que dices, ay, ¿esto por qué? Que no tiene sentido. Ajá. Y total, pues aquí estábamos hablando también de cómo a veces hay cosas que suceden hasta en el trabajo y no te esperas lo que va a venir, ¿no? Si quieres igual así como poner algún ejemplo, ¿no? De repente que dices, oye, pues me liquidaron, me corrieron, no sé. O un problema con el jefe, o te liquidaron después de tanto tiempo y no le encuentras sentido el por qué tengo que dejar este trabajo, el por qué me tuvieron que correr, el por qué me tuvieron que liquidar, inclusive llega la jubilación y no le encuentras el sentido. ¿Para qué me va a servir la jubilación si yo lo que quiero es seguir trabajando, sentirme activa o activo? Entonces no le encuentro sentido el perder un trabajo. ¿Cómo me dices que tiene un sentido cuando voy a dejar de percibir un salario, cuando voy a tener que pasar por situaciones muy escasas económicamente? Claro, pero claro que tiene sentido. Te comentaba de esa parábola de la vaca, ¿no? Sí, claro. Donde esa familia dependía de lo que hacía la vaca, ¿no? Del queso y la crema, el queso, y no pasaban de esa choza, no pasaban de ese queso y de esa crema, y tenían un gran terreno, ¿no, Dinora? En el cual la vaca era para la vaca, para que comiera la vaca y diera la leche y ellos hicieran el queso y la crema y fueran a venderlo al pueblo. Pues no pasaban de tener una choza de madera, no pasaban de tener solo esa vaca. Entonces hasta que llegó un caminante, un visitante, un extranjero, y le platican pues que vivían de la vaca, ¿no? Que estaban bien y casi se acostumbraron a vivir y que todo el terreno era para esa vaca. Claro. Entonces cuando ya se va al extranjero y vuelve a regresar a visitarlos, pues se encuentran con una gran casa, ¿no? Una gran, tremenda mansión, dicen, ¿no? Y entonces no se explicaba y les preguntó, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? No, pues es que después de que usted vino, nuestra vaca se murió. Y entonces se nos vino todo abajo, no le encontrábamos sentido, la muerte de nuestra vaca, nos íbamos a morir de hambre, y entonces tuvimos que hacer algo y pues ya no teníamos la vaca y nos pusimos a sembrar y esto nos hizo, y empezamos a utilizar el terreno, el campo, y hemos ahora crecido y ahora tenemos una gran casa y ahora, entonces
los que nos están escuchando, si estás pasando por una liquidación, si estás pasando por un recorte, si estás pasando por una jubilación, sí tiene sentido. Siempre tiene sentido, Siempre aunque va a tener no, sentido. aunque al principio parezca que no, porque Así definitivamente dices, oye, pero ¿qué voy a hacer, verdad? ¿De qué voy a vivir? Llevo un mes sin el trabajo, solo tengo ahorrado para cierto tiempo, tengo gastos, tengo que pagar renta, pero ¿sabes qué? Sí tiene sentido, porque eso te va a motivar a buscar otras opciones y no conformarte con lo que estabas haciendo. Entonces, claro que sí tiene sentido y solo es buscar. Hemos conocido tantas personas que las han liquidado y que han puesto negocios y les ha ido muy bien, ¿no? Entonces es nada más encontrarle ese propósito, el por cuál te están moviendo ese trabajo y te tienes que mover de ese trabajo. Y hay que mandarle un saludo. Ahorita estaba diciéndole a esta amiga que conocemos en común, a Alejandra, Ale de Canales, que ahorita te dice, oye, fíjate, yo sé la historia de alguien que la liquidaron. Y digo, así como la historia de hay muchas, pero me llama mucho la atención porque también ella emprendió con éxito un negocio, en este caso una guardería, y ahorita va por la 3ª sucursal. Y solo porque la liquidaron de su trabajo, en el cual ella estaba embarazada precisamente, y entonces el miedo de ya no voy a recibir un sueldo, la hizo buscar un proyecto. Opciones. Se asoció con alguien que también habían liquidado, de la misma empresa, y bueno, ahorita es una empresaria sucursal. Y es tu vecina. Y es mi vecina. Pero fíjate, aparte qué coincidencia, es un saludo muy especial a Ale de Canales, porque un besote. Saliste aquí en la plática, Ale, y le digo a Marita, ay, como una amiga, no sé qué, es amiga de otro amigo, y me dice, es mi vecina, y yo, qué coincidencias de la vida. Pues así es, y por ahí, así como ella, sé que hay gente que ha perdido todo, o no sé, un trabajo, o como dices, empezar de cero, pues no es fácil. Pero siempre, como dices, la actitud, encontrarle sentido el para qué, no el por qué me pasó esto. Bueno, ahí está todo. Y reconocer las emociones que te están generando. Por ejemplo, decir, sí, tengo miedo a enfrentarme a no poder darle de comer a mi familia. Sí, tengo miedo a no poder solventar los gastos. Estoy enojado. O sea, lo importante es reconocer las emociones que te pueden impedir a iniciar de nuevo, ¿no? A comenzar de nuevo. Y sobre todo lo más importante, Dinora, lo más importante y la clave y la llave para ese sentido es que el perdón. Es el perdón. Nos sentimos tan culpables porque nos corrieron, tan culpables porque perdí el trabajo, tan culpable porque no puedo hacerlo. Entonces hay que solucionarlo con el perdón. Claro que sí. Tenemos una llamada, Marita. Y buenas tardes, ¿quién habla? Hola. Gracias por llamarnos. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Sí estás bien? Ok, qué bueno. Gracias por llamarnos. A ver, ¿qué nos quieres decir o compartir? Te escucho. Somos todas oídos. No me quiero escuchar así como que negativa, porque siempre ha sido muy positiva. Pero no importa, a ver, sácalo. Aquí tú di lo que sientas, Es que yo no sé cómo hacer, porque siempre digo, bueno, ok, pasó esto porque algo mejor viene. Ok, pasó esto porque algo mejor viene. Y a toda la gente se lo digo. Ok, te pasa esto, pero no te preocupes, todo va a estar bien. Pero no, yo tengo 8 años. Primero me sucedió un accidente. Me andaba muriendo. Después se murió mi esposo. Me quedé sola. Después, o sea, todo me va mal. Y yo le busco y yo digo, ¿qué hice? ¿Acaso hice algo mal? ¿Por qué estoy pagando? Ahora, pero de todo eso, no todo ha sido malo, de todo lo que ha pasado en tu vida, ¿o sí? ¿Todos los días? Tengo 3 hermosos hijos, pero ahora, gracias al accidente que tuve, no pude trabajar en una empresa porque me pasó eso en mi cabeza, entonces no puedo salir. Desde que me pasó el accidente, aquí estoy. Sí, lo puedo decir a toda la gente, sé positiva, mira, yo estoy dañada de mi cerebro, pero aquí sigo y mira, me pongo de ejemplo, pero aquí sigo. Entonces le pensé para marcarles, pero dije, es que como dijiste tú, señora, pues tenía que sacarlo.
Sí, no, y también es parte de, como dices tú, ahorita nos dice Marita, y de hacerlo, de reconocerlo y hacerlo consciente. Ese es el primer paso. Así Ahora, es. ¿qué seguiría aquí? Vamos a escuchar a Marita y también, porque es bueno reconocer, decir, y siento que es una No tras otra funciona. en mi vida. ¿Qué está sucediendo, no? Estoy haciendo mal. Así es. Ahí está. ¿Qué estoy haciendo mal? Fíjate lo que se dice, Marita. A ver, Así es. Tú contéstale. Sí, aquí no estás haciendo nada mal, no estás haciendo algo que consciente, sin embargo, de manera inconsciente estás generando, actuando o atrayendo cosas, situaciones difíciles en tu vida que no tienen sentido. Y tendríamos que irnos a tu infancia, a ver qué es lo que viviste, cómo eras tu mamá, papá, qué relación tenían, para poder descubrir si es a través de una herida de la infancia con el cual has estado hablando, actuando o tomando decisiones. Entonces, es bien importante lo que viviste en tu infancia, preciosa, para que podamos sanar esa parte de tu vida en el cual no ha estado funcionando como tú quisieras. Sin embargo, esa sonrisa y esa risa que tienes es Sí, de porque saber todo bien alegre. que puedes, y puedes ser muy alegre, pero es porque lo quiero inhibir, lo Ok. quiero ocultar. Sí, hay personas muy contentas con una sonrisa y tienen una vida tan difícil atrás, tan complicada, tan dolorosa, pero lo ocultan a través de una sonrisa. ¿Sí? Y entonces vamos también a enfrentar eso, el saber reconocer, sabes que sí me duele, pero ya no lo voy a ocultar tal vez con una sonrisa, sino que vamos a quitarle poder a esa herida del alma que traemos. ¿Cómo ves? Yo creo que ahí sí también es bueno, oye, aceptar, pedir ayuda, no pasa nada, para poder salir adelante y algo debes de poder hacer. Tal vez no tu trabajo, no es el mismo trabajo que podías tener a lo mejor, pero hay muchas situaciones o muchas áreas laborales también o muchos lugares en donde podrías desempeñar un trabajo o emprender. Entonces, de que hay opciones, las hay. A lo mejor ahí está, como decíamos ahorita, el soltar esa vaca y decir que venga lo nuevo, que venga lo diferente, ¿no? Sí, Dinora, y quiero aprovechar que ya tuviste el valor de hablar y de expresar lo que sientes, hermosa. Quiero concederte una consulta. Se la quiero obsequiar. ¿En serio? Quiero trabajar contigo esa consulta. Esa primera Ok, consulta al rato. vas a encontrar, vas a encontrarle vas a decir, esto era lo que me estaba ocasionando tantos conflictos. Sí, esto era. ¿Sí? Si quieres, al ratito damos los datos de Marité y si quieres, ahí tomamos tus datos. Muchas gracias por llamarnos. Ok, gracias. Hasta luego. Gracias, Marité. Y bueno, pues te fijas, digo, hay situaciones en las que la gente vive esto y dice, pues no veo la salida porque estoy esto tras otro, o sea, una cosa tras otra. Pues ya, como dicen, una limpia, ¿no? O sea, Sí. hay gente que lo cree porque dice de plano, Ay, ¿no? ya lo dijiste, son creencias. ¿Qué estoy haciendo mal? Y entonces ya lo creo que siempre algo está haciendo mal para que me sucedan las cosas. Hay que romper con esa creencia. Hasta inclusive cambiar la forma de decir las cosas. No estás haciendo nada mal. O sea, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que mostrar o en dónde tengo que crecer aún más? El hecho de que ella todavía nos pueda marcar, pueda hablar y respirar, wow, suficiente sentido para la vida. Y que tenga pues esa valentía, como dices, de haber hablado. De haber hablado sí. y haberlo explicado. Y déjame decirte, preciosa, que nos estás escuchando, yo también he perdido esposo y también me quedé sola. Y sin embargo, el decir, a ver, esto duele. He aprendido cómo levantarme, ahora tengo que ayudar a las personas. Entonces sí le encontré el sentido, el cual me quedé sola y he pasado por más pérdidas, pero uno es el que toma esa decisión de aprender y poderlo transmitir a las otras personas. Damos una pausa, seguimos platicando de cómo hay cosas que piensas que no tienen sentido en tu vida, pero definitivamente la tienen. Vamos a esta pausa y seguimos con más de Vivir con Pasión. Regresamos. Seguimos platicando sobre cómo encontrarle el sentido a las cosas que nos pasan y que pues no siempre es sencillo, ¿verdad? Porque pasan cosas que dices, ¿esto por qué? ¿O para qué me sucedió? Bueno, pues ya estamos hablando de esto con Marité Chávez y seguíamos ahorita compartiendo otro punto, Marité, a ver, dinos. Yo te comentaba y te compartía que realmente la vida que estamos viviendo en la actualidad
es una vida que a veces no tiene sentido, la verdad. No entiendes el por qué estamos pasando por situaciones económicas como país tan difíciles. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que el por qué la contaminación. Ay, es que esto no tiene sentido. Sí, tiene tanto sentido. Inclusive te decía, mundialmente la vida está siendo complicada y que no hay sentido. Y muchas personas dicen, ay, pero es en otro país, es en otro continente, ay, a nosotros no nos afecta. No, sí nos afecta, porque somos una sola creación en un mismo mundo, en el cual es como las ondas del sonido. Cuando hay un sonido no se ve, pero se generan ondas y van repercutiendo a varios. Así nos toca la humanidad, pero todo empieza desde nosotros mismos. Claro. Primero encontrarle realmente ese propósito por el cual estamos viviendo nuestras vidas. Y cuando yo entiendo y comprendo por qué estoy viviendo situaciones en mi vida y que no tiene sentido, cuando yo ya lo entiendo y lo comprendo, entonces eso lo puedo transmitir a mis hijos, a mis hijos, a mi familia. Y esa familia también luego lo va a poder transmitir en la escuela, en la colonia, y esa gente lo va a ir transmitiendo. Entonces tenemos que crear ese sentido en el cual tenemos que encontrar el propósito real de tu vida, y siempre vas a tener un propósito, y el primero es el crecimiento, ver lo que sigue, ¿no? O sea, el no quedarte en ese ciclo. Así y obviamente vivirlo, que es ahí donde dices, bueno, ¿hasta dónde va a estar, no? Y es bien importante, Dinora, también aclarar que lamentablemente hay personas que sí tienen un trasfondo mental o psicológico, y que por más que quieran encontrarle el sentido, el propósito, cuando ya hay un trastorno de personalidad, sí es muy difícil encontrarlo, ¿sí? Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque me llegan muchos tipos de pacientes y me llevaron a un joven, y por más que querían que yo lo hiciera entender que él tiene que estudiar, que él tiene que encontrarle el gusto por la escuela, que tiene que terminar la preparatoria, lamentablemente, por más que le podemos decir y poder encontrarle su infancia, lamentablemente traen un trastorno de personalidad, y eso ya requiere de un tratamiento psicológico, inclusive hasta psiquiátrico, ¿no? Con medicamento. Entonces, porque a veces, a lo mejor alguien que nos esté escuchando puede decir, es que por más que yo sí puedo ser positiva, pero la persona al lado no lo es, y bueno, ¿sabes qué? Le va a costar más trabajo entenderlo cuando hay una crisis, ¿no? De forma psicológico y mental. Son creencias que traemos y que requerimos totalmente de terapeutas para romper esas creencias en nuestra mente. Cuando es emocional, encontramos muy rápido el propósito. Claro, fíjate, aquí tenemos ya varios mensajes también. Bueno, nos felicitan por el programa. Es la segunda, tercera vez que te escucha aquí. Muy bien, gracias. Y que le gusta mucho. Gracias por el tema, por tus consejos, que seguramente le va a servir mucho. Me dice aquí alguien, hola, me reflejé mucho en el caso que contó Maritey del esposo celoso. En ese caso, yo soy la persona celosa a nivel altísimo. He golpeado a mi esposo. A ver, pero dice, no puedo ser fiel ni en esta relación ni en la anterior. O sea, no entiendo muy bien si es mujer o es hombre. Sí, creo que es mujer. Dice, ni en la anterior. Cabe mencionar que jamás he pasado por una traición. Pienso que jamás cambiaré. Siento que si soy infiel, le llevo ventaja a que no me lo hagan. Así es. O sea, ella es infiel, creo. O sea, tiene miedo, tiene mucho miedo, y ese miedo, pues lo refleja en la infidelidad de ella. Pero definitivamente hay una herida de traición, aunque siempre nos dicen, no, es que no lo viví, es que no recuerdo haberlo pasado en la infancia. No es necesario que lo hayas vivido como tal o visto como tal, pero sí hay un trasfondo, algo que heredó tus padres, inclusive desde el vientre. Mamá tuvo que haber pasado por alguna situación difícil que le generó una herida de traición, y eso lo transmitió. Entonces, sí sería muy bueno que hiciera una terapia en el cual encontrara esa infancia, en qué momento se dio esa herida. Una persona que quiere controlar todo y cómo lo controla,
es a través así de cometiendo infidelidad para que no me hagan daño a mí. Sí, como que mejor yo Me lo hago protejo para que y no me me, guardo. para, valga la expresión, para que no me frieguen. Las heridas de traición Qué fuerte, pero usan sí. la máscara de control, de controlador. Entonces yo prefiero controlar mi matrimonio, yo prefiero controlar para que no me vayan a traicionar. Wow, fíjate, aquí alguien más nos escribe, me podrías preguntarle a Marita, y mi papá le fue infiel a mi mamá varias veces, incluso cuando éramos muy pequeñas, mis hermanas y yo nos enterábamos de todo. Tengo 2 años de casada, me he dado cuenta de infidelidades de mi marido, pero fíjate aquí, dice, entonces yo lo provoqué, ahí está la culpa, ahí está aún y cuando yo me he portado súper bien con mi esposo de todas maneras, o sea, en todas las Así formas. es lo que atraigo, no es que lo provoques, porque no lo hacemos conscientemente. Inconscientemente yo busqué a una persona como mi papá, sí, para que me traicionara. Y déjame decirte, Dinora, para que yo llegara a esto, a este tema que me apasiona en encontrar las heridas del alma, es porque yo viví en mi vida personal situaciones que se repitieron muchas veces y entonces dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué me quedo sola de nuevo? Entonces descubrí que yo traía una herida, pero de abandono, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Es descubrir que en la infancia yo traigo una herida y que sin querer yo elijo inconscientemente a través de esa herida personas que me traicionen, o personas que me abandonen, o personas que me humillen, o personas que me rechacen. ¿Por qué? Porque traemos esas heridas. Y hasta que nos hacemos conscientes, como ahorita los están haciendo conscientes las personas que nos están escuchando, van a poder detener esto y buscar ayuda para sanar. Claro, también eso. A ver, aquí me dice mi nombre, a ver si es este. A ver si aquí dice, escuché la... No, este es otro punto, es que aquí de repente nos escriben de otros programas, pero Sí. se va a ver, pero sí, eso yo creo que es importante, como dice, sanarlo. Sanar. Y pues también es importante que se trabaje para evitar que lo vuelvas a provocar. Que ya ¿Es no así? lo vuelvas a hacer. Es impresionante cómo cuando detectas tus heridas, eres más atenta a lo que hablas, a lo que dices. Ejemplo, una herida de abandono, la frase que decimos siempre es, sí, déjenme, de todos modos más vale sola que mal acompañada. Ay, típico, sí. Esas son frases de una herida de abandono. Entonces, cuando tú ya lo sabes, eres más atenta a lo que estás diciendo. Entonces, cuando yo me hago consciente de la herida que yo pueda traer, entonces voy a estar más atenta a cómo voy a elegir a las personas o cómo voy a estar en las situaciones que voy a tener. Claro, todo eso pues es también tomarlo en cuenta, Estar alerta. Estar alerta, muy bien. Pues sí, muchos comentarios, no sé si por ahí creo que a lo mejor había un audio, ahorita vamos a checar, pero sí, pues la gente, el cambiar también esa situación, ese sentimiento de culpa, Marita, y porque sí es cierto, Sí. o sea, tú lo ocasionas inconscientemente, lo atraes, pero lo puedes cambiar, Tú o lo sea, puedes y no cambiar. es algo pero en este caso ella se preocupa porque dice, bueno, entonces, ¿qué hago? Pero ¿sabes ¿no? qué es lo increíble? Que no es necesario abandonar al hombre porque si está con él es porque aún lo ama y lo quiere y por su familia, por sus hijos. Que cuando tú descubres la herida y tú la sanas y te perdonas, porque lo importante es el perdón, ¿sí? Para liberar. Cuando tú te perdonas y perdonas obviamente a tus padres y a tu linaje, es increíble que automáticamente hay un cambio en la persona que vive a tu lado. Wow. O sea, no lo estás obligando a cambiar, no. De repente empiezas a ver ese cambio. ¿Por qué? Porque tú ya estás generando, ya estás vibrando Es de en otra diferente energía. forma, en otra energía. Ya estás vibrando en otra energía. O sea, como les decía, esas vibraciones del sonido cuando golpeas algo no se ve, pero se va, esas vibraciones se va y trascienden hacia otros niveles. Hacemos lo mismo con nuestra vida. Con las heridas que traemos inconscientemente, hacemos esas vibraciones y es lo que traemos. Entonces, Pero qué cuando importante cambio todo y eso. sano, perdono y me libero, entonces esas vibraciones son diferentes. Y la persona que está a tu lado va a tener el cambio. Excelente. Ay, Marita, y pues muchísimas gracias por esto que nos compartiste el día Muchas de hoy. gracias. Danos tu teléfono o tu Claro.